¿Sabías que Europa acaba de aprobar una ley que podría cambiar para siempre cómo inviertes en criptomonedas? Hablamos de la ley MiCA y créeme, no es una regulación más. Con esta ley, el panorama cripto de Europa se transforma por completo, creando nuevas oportunidades y también nuevos riesgos. Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque descubrirás algo que podría transformar tu estrategia de inversión por completo. ¿Cómo te afecta la ley MiCA? En esencia, MiCA, cuyas siglas en inglés son Markets in Crypto Assets, es la nueva normativa de la Unión Europea diseñada para regular de manera integral el mundo de las criptomonedas. Se acabó la falta de reglas claras para los negocios criptos que quieran operar en Europa. Desde los grandes exchanges donde compras y vendes, pasando por las billeteras que usas en tu móvil, hasta cualquier otra persona o empresa que crea o venda tokens. MiCA establece un marco legal único para todos. El objetivo principal es crear un entorno más seguro y transparente para los usuarios, al mismo tiempo que fomenta la innovación dentro del espacio cripto europeo. Esto es como el anillo único de Sauron, pues que eso, va a haber un anillo único que los va a controlar a todos. Seguimos. El objeto principal es crear un entorno más seguro y transparente para los usuarios, al mismo tiempo que se fomenta la innovación dentro del espacio cripto europeo. En definitiva, MiCA busca sentar las bases para un mercado de criptoactivos más maduro y confiable en toda la Unión Europea. Para entender cómo MiCA impacta el día a día, veamos algunos ejemplos muy concretos para que lo entiendas. Para que se te quede en la cabeza, tío. Tomemos el caso de las stablecoins. Y aquí voy a hacer un inciso. Stablecoins. Si quieres que diga stablecoins, me lo dejas en los comentarios. ¿Qué prefieres? ¿Stablecoin o stablecoin? Tonterías de las mías, pero que me gusta incluirlas en los vídeos. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No te vayas, hombre, tienes que ver el vídeo, ¿vale? Tomemos el caso de las stablecoins, ya sabes, esas criptomonedas que buscan mantener un valor estable. Hasta ahora, la confianza en su estabilidad a veces era solo una promesa. Con MiCA esto cambia radicalmente. Ahora voy a decirlo de otra manera. Stablecoins, populares como USDC o EUC, estarán obligadas a demostrar que por cada token en circulación existe un respaldo del 100% en dinero real o activos de alta liquidez. Esto significa mucha más seguridad para los usuarios como tú y como yo si utilizamos estas monedas. Otro ejemplo importante es la prohibición de que stablecoins algorítmicas, como Terra, que colapsaron generando grandes pérdidas. MiCA aprende de estos errores y prohíbe este modelo en Europa. Además, para prevenir fraudes y manipulaciones en todo el mercado, la ley exige que las transacciones y los movimientos de criptoactivos queden registrados de forma transparente y auditable. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que Hacienda te va a hacer... ¿Por qué? Porque ahora los exchanges que quieran trabajar en Europa tienen que darle tus datos y mis datos a Hacienda, porque Hacienda somos todos y todos tenemos que pagar, a no ser que nos vayamos a Andorra. A mí no me da para irme a Andorra, chavales. Y sinceramente creo que no me iría porque Andorra no tiene mar. Y a mí ya sabes que el mar es lo que me va a mí. Pero bueno, que sepas que esto está muy bien porque va a regular todos los exchanges, todas las criptomonedas, va a haber un respaldo, una seguridad, pero lo malo es que Hacienda va a saber todo de nosotros. Por cierto, tengo una entrevista preparada, una entrevista que hago a un trabajador de Hacienda y nos va a contar todos los secretos. Nos va a contar qué sabe Hacienda de nosotros y muchas otras cosas que me habéis preguntado a lo largo de estos años en comentarios. Pues bueno, yo todas esas preguntas se las voy a trasladar a Dolores, que es la trabajadora de Hacienda. Pero eso será otro vídeo, ya os avisaré. El objetivo de esta ley es que la confianza en el ecosistema cripto se base en hechos verificables, no en promesas vacías. Como es prometer hasta meter y una vez metido, ya no me sé más el dicho, pero me entendéis, ¿no? Pues eso, es que... ¿Qué implicaciones directas tiene MiCA para las empresas de criptomonedas? En primer lugar, y quizás lo más importante, es que por fin tendrán un conjunto de reglas claras para operar en toda Europa. Segundo, genera mucha más seguridad para los usuarios, que sabrán que hay un marco legal que los protege. Y en tercer lugar, esta mayor seguridad inevitablemente conduce a una mayor confianza por parte de los inversores, lo que puede traer, no, lo que puede atraer más capital al mercado.
Como resultado de todo esto, el mercado de criptomonedas se abre a un público mucho más amplio, superando la etapa inicial de los early adopters, es decir, los que adoptaron las criptomonedas al principio. Ahora con Mica, Europa se posiciona globalmente, señalando que las criptomonedas han llegado para quedarse como un sector serio y con reglas claras. Por cierto, si este vídeo te parece útil, imagina lo que puedes aprender cada semana. Inscríbete ahora mismo y activa la campanita para recibir mis análisis y estrategias que te ayudarán a tomar mejores decisiones en el mundo cripto. Y no esperes más para invertir con inteligencia. Continuemos. ¿Qué tipo de criptomonedas y tokens regula la ley MiCA? Pues la respuesta es clara, prácticamente todos. MiCA no se anda con rodeos y viene a regular todo el mercado de criptoactivos en Europa. Si una stablecoin quiere operar legalmente en Europa, tendrá que cumplir con MiCA, lo que implica requisitos estrictos sobre su emisor y sus reservas. Por ejemplo, un caso interesante es el de USDT, también conocido como Tether o Tether, no sé cómo lo pronunciáis. Aunque no está directamente prohibido, su emisor no está establecido en la Unión Europea y actualmente no cumple con los requisitos de la ley MiCA, lo que podría limitar significativamente su disponibilidad para los usuarios europeos en el futuro. Yo, que soy usuario de Binance, he visto las notificaciones de Binance y me ha dicho, oye, tienes que pasar los USDTs a USDC, porque la ley MiCA nos obliga. Pues eso es básicamente, ¿vale? Continuemos. Si una stablecoin quiere operar legalmente aquí en Europa, tendrá que cumplir con MiCA. También están regulados por MiCA los tokens de utilidad y los tokens de seguridad. Es decir, aquellos que se utilizan para obtener descuentos en un exchange, desbloquear funciones especiales en un juego, así como aquellos creados por una empresa que representan acciones de la compañía. ¿Lo entiendes? Si llegados a este punto, seguramente te estarás haciendo algunas preguntas sobre MiCA, ¿verdad? Bueno, la primera y la más importante es, ¿quién tiene que cumplir con esta nueva ley? Pues bien, la respuesta es bastante amplia. Cualquier entidad que ofrezca servicios relacionados con criptoactivos dentro de Europa. Esto incluye los grandes exchanges donde compras y vendes, las billeteras donde guardas tus criptos, las empresas que emiten nuevos tokens, los custodios que guardan activos digitales en nombre de otros, e incluso los bancos que se involucren en este sector. Otra pregunta muy común es, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿También lo van a regular directamente? Pues bueno, aquí puedes respirar tranquilo. Bitcoin como tal no está directamente regulado por MiCA. Sin embargo, las plataformas y los servicios que permiten comprar, vender o custodiar Bitcoin dentro de Europa sí tendrán que cumplir con las normas de MiCA. ¿Y si tienes tus criptomonedas en un exchange que está fuera de Europa? ¿Te afecta eso? La respuesta es sí. Si este exchange quiere seguir ofreciendo sus servicios a clientes que residen en la Unión Europea, para poder operar legalmente aquí, tendrán que adaptarse y cumplir con las exigencias de la ley MiCA. Esto es un control absoluto sobre las criptomonedas, tanto los custodios como nosotros, tú y yo, los pequeños inversionistas. Finalmente, una pregunta interesante que muchos se hacen es, ¿favorece MiCA alguna criptomoneda en particular? Bueno, pues muchos analistas creen que sí, especialmente a las stablecoin que están ancladas al euro, stablecoin. Pero bueno, ya que podrían tener una ventaja competitiva frente a las basadas en el dólar dentro del mercado europeo. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Me gustaría leer tu punto de vista en los comentarios, ¿eh? Y si quieres seguir aprendiendo y estar al día con las últimas noticias escrito, únete a mi comunidad de Telegram. Te dejo el link aquí abajo en la descripción. ¿A qué esperas? Apúntate a la comunidad de Telegram. Es gratuito. La llegada de la ley MiCA marca un antes y un después para todos los que operamos con criptomonedas en Europa. Se acabó la incertidumbre. Ahora tenemos un marco legal que busca nuestra seguridad, fomenta el desarrollo de nuevas ideas y que podría abrir las puertas a grandes inversores institucionales. ¿Cómo nos gusta eso, eh? ¿Quieres estar un paso por delante para entender realmente las dinámicas del mercado cripto y cómo se mueve el capital? Te recomiendo que veas este vídeo de aquí, que es el Market Cap de XRP y cómo funciona. En él te explico cómo funciona Market Cap de verdad, un concepto fundamental para entender el potencial de cualquier criptomoneda, incluyendo aquellas que se verán afectadas por MiCA. Y esto es todo, amigos.